Muy buenas tardes, amigos de Logic. Bienvenidos a esta tercera sesión del Legal Opening, estas jornadas de actualización respecto de lo más relevante que ha ocurrido en materia jurídica y no solo jurídica en este año 2021 y lo que no pueden no saber, lo que no pueden perderse para el 2022. Estamos el día de hoy con dos gigantes. Tengo el gusto de presentarles al maestro Aldo Ramírez Cotero y al maestro Rafael Raya Lois, ambos profesionales expertos en materia laboral, materia de seguridad social y, por supuesto, materia fiscal, para efectos de hablar hoy de la implementación, bueno, la creación, la implementación de la reforma en materia de outsourcing, que, como solemos decir los abogados que conocemos de la materia, fue una reforma laboral que tuvo de todo menos de laboral, una reforma en materia de seguridad social y fiscalización, una reforma fiscal sobre todo, pero bueno, no le quito protagonismo. Mi querido Rafa, bienvenido, muchísimas gracias por compartir la tarde hoy con nosotros. Al contrario, Roberto, saludos y como siempre agradecido con nuestros amigos de Logic. Aldo, bienvenido, muchísimas gracias, qué honor tenerte aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, que es un gusto participar en este evento tan importante. Muchas gracias a los dos. Me voy a dar la tarea de presentar a nuestros ponentes, como debe ser y como no podría ser de otro modo, porque cuando les digo que estamos frente a dos gigantes, es tal cual ello. En ese sentido, el maestro Aldo Ramírez Cotero es socio de Copper Wolf en el área de seguridad social y remuneraciones. Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional que ha desarrollado fundamentalmente en la asesoría en materia de seguridad social, fiscal e impuestos locales en diversos sectores como la manufactura, maquiladora aeronáutica, prestadora de servicios y automotriz. Director por más de 5 años en la práctica de seguridad social, servicios fiscales en remuneraciones de la firma KPMG, región Bajío. Fue también responsable en la oficina de Guadalajara por más de 14 años. Asimismo, licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Administración de Negocios con orientación en Dirección de Talento por la Universidad del Valle de México. Actualmente socio, forma parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, de la cual fungió como presidente en el año 2010. Me parece también presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y, bueno, docente en N cantidad de organizaciones e instituciones. De nuevo, Aldo, bienvenido a esta sesión y gracias por compartir tu tarde con nosotros. Gracias, al contrario. Por su parte, el maestro Rafael Raya Lois, licenciado y maestro en Derecho de la empresa por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, profesor y docente del Seminario de Propiedad Intelectual en la Licenciatura de Derecho de la Universidad Panamericana en el Campus Ciudad de México y en diversas instituciones, conferenciante y actualmente asesor y director de trabajos de tesis de licenciatura, abogado postulante en materia de propiedad intelectual, contencioso administrativo, seguridad social y asesor jurídico empresarial en estos momentos. Rafa, de nuevo, bienvenido. Gracias. Pues quisiera arrancar, por favor, por aquí y quisiera darle el uso de la voz, primero que nada, al maestro Rafael Raya, porque Rafa, esta reforma en materia de outsourcing, que repito, de laboral tiene poco, de fiscal muchísimo y de, pues me atrevo a decir, de terrorismo por parte del gobierno, pues todo, pero nos la vendieron o nos la quisieron vender como una reforma a favor de los trabajadores. Tú estuviste involucradísimo en los trabajos, en las mesas de diálogo que dieron origen y resultado a esta reforma. Cuéntanos un poquito los motivos aparentes, los que el gobierno dijo, los motivos reales y cómo lo viviste a manera de introducción a esta sesión. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta reforma de outsourcing? Bien, a reserva de lo que Aldo quiera complementar. Yo veo esto como
algo que ya se veía venir, en el sentido de que, parafraseando lo que fue la frase con la que arranca el Parlamento abierto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, complementado por lo que fue esa misma mesa, por el otrora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues todo es, lo dijeron muy claro, ¿no? Se acabó la fiesta. Quien quieran entender esta reforma como algo eminentemente laboral, no es así, como atinadamente lo señalas. Ya desde desde aquella gran reforma del 2012 en la Ley Federal del Trabajo, se había hablado de la subcontratación con esos artículos 14A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. Ya desde el 2008 la propia ley del IMSS habría incluido ese artículo 15A y posteriormente la ley del Infonavit del 29 bis en materia de subcontratación. Sin embargo, como todo en México, pues eran realmente, a reserva de lo que Aldo complemente, pues letras muertas, porque, y lo digo como es, desde el 2012, que fue cuando se manejó esos confusísimos artículos 12A, B, C y D de la Ley Federal de Trabajo, pues obviamente es cuando más respiré que crecieron las empresas y supuestos despachos que se dedicaban al tema de la famosa nómina, ¿no? Y que como se tocó en esos parlamentos abiertos, pues el tema iba involucrado a atacar a esos tipos de entidades, ¿no? Que decían, bueno, pues es que el que es facturero también es nominero y el que es facturero y nominero, pues también se dedicaba a gastos de campaña, ¿no? Claro. Y bueno, hoy tenemos esta reforma que la tenemos que analizar como esa mesa que tiene 4 patas, ¿no? Una patita es la cuestión evidentemente laboral, la otra patita es la cuestión correspondiente al ámbito de la seguridad social, la otra corresponde sin lugar a dudas al Infonavit y la otra pues a todo lo que es deducciones y acreditaciones cuando hay esos trabajos especializados no son llevados de manera adecuada. En mi opinión, el gran fiscalizador de esta reforma, sin lugar a dudas, va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, lo que advierto es que no le están dando brazos, no le están dando fuerza productiva para poder llevar a cabo las revisiones y demás. Y pues realmente la carga administrativa y como rutinariamente lo señalas, las empresas requieren ya de un cumplimiento laboral fuerte en verificar pues desde los contratos, los conceptos de facturación, exigir los famosos REPSES y demás. Se generó una buena ola por el tema de la reforma, pero ahora estamos en lo que podríamos calificar como el after, ¿no? O sea, ¿qué se está viviendo, no? ¿Por qué? Porque pues sigue habiendo mucha incertidumbre por lo que refiere a estos avisos, ¿no? Que se generan ante el IMSS y ante el Infonavit, los correspondientes CISUB e IXOE respectivamente. Y pues ahora prácticamente nos han vuelto auditores de nuestros propios contratistas, ¿no? Que presten servicios especializados dentro de nuestras empresas. Tal cual. Y me encantó eso último que dijiste, porque una de las grandes preguntas para abogados de empresa, para abogados litigantes, es, oye, así como también contra notarios, contra mismos particulares, podíamos en el pasado presentar amparos en su calidad de retenedores o auxiliares de la administración pública como cofiscalizadores o como instrumentos para el cumplimiento de las leyes fiscales. Si ahora cabría inclusive ante un error, ante una omisión entre particulares, contratante y contratista, presentar amparos como si fueran autoridades. Bueno, vamos avanzando un poquito, pero lo primero que dijiste es o sea, si contrato a alguien en automático me vuelvo su fiscalizador para efectos de su cumplimiento de obligaciones en materia fiscal y de seguridad social, y eso en términos vulgares no está padre. Casi parece que me conviene más contratar yo a los trabajadores para poder asegurarme de ese cumplimiento. Pero vamos pasando al siguiente aspecto.
y esta vez me gustaría dirigirla para ti, Aldo. Maestro Aldo, ¿cuál o cuáles fueron estas reformas? ¿En qué consistieron principalmente estas reformas en materia de subcontratación? ¿Qué es lo que cambió en términos generales? Y mira, básicamente, como bien están comentando, esta reforma no fue meramente una reforma laboral, sino que fueron básicamente modificaciones a 6 leyes, en las cuales se modifica obviamente la Ley Federal del Trabajo, que es la que emana todas las obligaciones que serán aplicables para las demás leyes, que se refiere Ley de Impuesto a la Renta, Ley del IVA, Código Fiscal, Seguro Social, Infonavit. Pues realmente esta reforma fue histórica y como bien comentas, Rafael, creo que ya era muy necesaria y muy esperada esta reforma por la situación que se vive actualmente, el tema de su contratación laboral. Pues realmente estaba satanizado o está satanizada el hecho de contratar servicios de personal. Eso es lo malo. Pues que el gobierno tiene esa idea de que todas las empresas que contratan servicios de personal evaden impuestos o que pues, no cumplen con sus obligaciones fiscales y el cual pues también pues, violan los derechos de los trabajadores. Creo que eso no es lo adecuado. Obviamente hay empresas que cumplen con todas sus obligaciones, habrá algunas que sí incumplirán, que sí tienen algunas prácticas indebidas, que tienen pues pagos con trabajadores a través de esquemas pues que no son los adecuados, a través de sindicatos, algunas otras prestaciones que pues sí afectan los derechos a los trabajadores, pero bueno, sí hay muchas empresas que sí cumplen, ¿no? Y bueno, fue por esa razón que pues se dio esta reforma y adicional al tema de que pues sí termina erosionando la carga o todo lo que recibe el gobierno federal como el tema de impuestos, pues había una afectación importante. Hablan de pérdidas desde el 2019 2020 de más de 350,000 millones de pesos, que eso también orilló que hubiera esta modificación. Y para el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues también hubo una afectación. Hay cifras que son de hasta 25,000 millones de pesos anuales por ese tipo de esquemas abusivos que aplican algunos patrones, ¿no? Y pues bueno, eso es básicamente el tema de esta situación. Pero bueno, entrando ya en materia, pues prácticamente lo que se reforma, y vamos viendo aquí el tema de la Ley Federal del Trabajo, es la subcontratación de personal. Eso ya se prohíbe. Esta subcontratación de personal ya no es posible contratar a un tercero para que te provea o ponga a disposición trabajadores. Eso ya no es posible actualmente. Esto también por una presión importante por Tratado de Libre Comercio, esta situación también lo que estaban orillando es de que hoy estas empresas que pues proveen a trabajadores, pues desde la Constitución se considera que no es un artículo de comercio el poder poner a disposición trabajadores, el poder comerciar con estos y se considera una práctica indebida en esta situación, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ya aquellas empresas que proveen ese tipo de servicios de personal ya no van a poder realizarlo, ya está prohibido, y que esto representaba ventajas para algunos patrones, porque estás de acuerdo de que esto ayudaba a que las empresas, por ejemplo, si tenían pues algún tema de incremento pues no sé, de productividad por algún cierto tipo de periodo, pues acudían a ese tipo de empresas para que puedan proveer personal y pues puedan sacar adelante esa demanda que tenían que satisfacer con sus clientes. Ahora pues va a ser complicado, ya no lo van a poder realizar, y el tema que sí se puede ahora realizar, o lo que sí te permite la ley, es de que sí puedes contratar pues agencias de reclutamiento que te ayuden a la selección y reclutamiento del personal, que esto nomás van a intervenir como intermediarios para que puedan pues captar el personal, pero quien terminará siendo el patrón pues es la empresa que nos está contratando, ¿no? Entonces, básicamente es el tema que actualmente se contempla en la Ley Federal de Trabajo. Bueno, ya también Rafael nos platicará con más detalle cuáles son los aspectos adicionales que hay que considerar para poder contratar ese tipo de servicios. Y justamente quería dirigir hacia allá la atención, Rafa, porque Javier Lara, después de este aspecto concreto que nos comenta Aldo, pues pregunta, ¿existe alguna definición concreta de poner a disposición
trabajadores? La respuesta es que no existe esa definición concreta. Sin embargo, Rafa, tú en tu experiencia de litigio contra el Seguro Social y en las juntas de conciliación y arbitraje, sí que has defendido esta postura de cuándo sí y cuándo no estamos frente a una puesta a disposición, es decir, cuándo sí y cuándo no existe un outsourcing legal conforme a lo que la ley anterior y también o la ley ante reforma y la ley post reforma consideraría lo que sí y lo que no es poner a disposición del contratante trabajadores. ¿Podrías darnos ese matiz, Rafa? ¿Qué sí, qué no es poner a disposición trabajadores? Mira, que sí, sin lugar a dudas, es, por ejemplo, el ejemplo que todos los foros manejan es, por ejemplo, los servicios de limpieza y seguridad. Es decir, empresa A, cuyo objeto social y actividad dada de alta ante el SAT y actividad en el seguro de riesgo del trabajo, por decirlo, sería, por ejemplo, una empresa farmacéutica, ¿no? Contrata servicio especializado de seguridad o aseo. Y ese es el personal de la empresa de seguridad y aseo contratadas, desempeñan sus labores dentro de las instalaciones de la empresa farmacéutica, ¿no? Ese es un claro ejemplo que es poner a disposición. También hay un tema bien interesante. Creo que en el ámbito laboral y antes con lo que mucho se defendía, la supuesta no subcontratación, era lo referente al tema de la dichosa subordinación. No, pues es que yo estoy dentro de la empresa farmacéutica A, pero fíjate que yo realmente, mi jefe es la empresa prestadora de servicios de personal B, pero pues, a final de cuentas el don de mando y obediencia, pues se lo debía a la empresa farmacéutica. Eh, el concepto y la idea que me gustaría dejar plasmada para todos los amigos de Logic es, ya quítense la idea de eso para defender la supuesta subcontratación legal. Ya hoy es, si yo A me beneficio del trabajo de B, pues sin lugar a dudas yo como beneficiario de los trabajos, valga la redundancia, de los trabajadores de la empresa B, tengo que exigirle a la empresa B el cumplimiento irrestricto de sus obligaciones en materia de seguridad social. Porque en todo caso, si esta gente incumple, yo empresa A sería solidariamente responsable de las omisiones que el patrón B tuvo para con sus trabajadores. Entonces, eso de poner a disposición, pues prácticamente va por ahí, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo también bien interesante que en su momento vamos a ir tejiendo día a día, porque criterios todavía no hay, es subcontratos, servicios especializados, por ejemplo, de telemarketing o de cobranza vía electrónica. Oye, pues no están dentro de mis instalaciones. No, pero a lo mejor tengo a alguien ahí monitoreando a estos amigos que andan haciendo las llamadas por teléfono. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Requiere o no requeriría REPSE? Criterios van, criterios vienen. Tristemente también las autoridades de trabajo un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, pero ese es el concepto o el ejemplo más claro de poner a disposición trabajadores. Otro ejemplo puede ser estas cocinas industriales, ¿no? Las que a veces están dentro de la empresa. Oye, pero es que yo, dueño de la empresa farmacéutica A, pues yo no tengo don de mando ni obediencia respecto de los trabajadores de la cocina industrial B. Pues sí, pero desde el momento que están dentro de tus instalaciones y te están prestando un servicio especializado que tú no tienes, se supone que en esencia, pues tendrías que tener un contrato y tendrías que garantizar que los empleados de esta cocina industrial, pues deberían de estar bien regulados y demás. ¿Por qué? Porque pues al rato, como atinadamente lo va a comentar en su momento Aldo, van a venir los cuestionamientos por parte del SAT por lo que refiere a los IVAs que acredites y los ISRs que pretendas deducir de esa factura que te genere y que tú pagues de la cocina económica, de la cocina industrial, ¿no? Gracias, Rafa. Fíjate que antes teníamos, como bien nos comentaste, regulada la subcontratación, no outsourcing. Outsourcing no existe en la Ley Federal del Trabajo, pero la subcontratación o intermediación de servicios en el artículo 15 y luego 15A, 15B fueron derogados y en su lugar se creó desde el artículo 12, 13 en adelante lo que es el actual marco jurídico. En eso consistió la reforma en la Ley Federal del Trabajo
pero el artículo 13 habla de lo que ya ahora todos estamos llamando el principio de especialidad, y tú lo mencionaste, servicios especializados. Entonces, una de las grandes interrogantes, te lo pregunto como abogado de empresa, es, ¿basta nada más con lo que hemos estado escuchando, modificar el objeto social para simular que ya tengo servicios especializados? Hemos escuchado también a corporativistas que dicen, bueno, crea un apartado dentro del objeto social que diga objeto preponderante y luego objetos secundarios. En tu experiencia, ¿cómo se está interpretando? Bien dices, no hay criterios, no hay jurisprudencia, es muy nuevo, pero ¿cómo se está interpretando y ejecutando esta especialización de servicios, arrancando desde el tema corporativo, desde los estatutos de una sociedad? Principalmente el objeto social, ya en mi opinión, tiene que ser lo más claro y específico posible. Esos objetos sociales donde encontrabas empresas que desde servicios jurídicos hasta venta de aviones y cosas por el estilo, creo que ya son obsoletas. Punto número uno. Punto número dos, tiene que haber una cuadratura perfecta, en mi opinión, entre tu objeto social con tus actividades que te declaraste al momento que te diste de alta ante el SAT, junto con tus actividades con las que te diste de alta en el seguro de riesgo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay eventuales diferencias en esto, puede haber revisiones. Y tocas un tema bien importante, ¿cómo podemos medio hacerle o no hacerle? Yo, la verdad, a todos los colegas, amigos, abogados, contadores y gentes que están metidas en las áreas de recursos humanos de las empresas es, ni medio le hagan, háganlo bien porque ya comenzaron las revisiones, tanto por parte de la Secretaría del Trabajo Estatal como la federal, como por parte del Seguro Social, ya nos tocó la primera revisión de acudir en sitio a los centros de trabajo a validar que las actividades que diste de alta ante el famoso REPS, el registro de empresas especializadas que coordina y administra la Secretaría del Trabajo, coincidan. Están haciendo inclusive entrevistas con personal, decir, oye, si dentro de este registro pensional tienes a Juan, a Pablo y a Luis, que dices que prestan servicios especializados de esto, quiero entrevistarme con ellos. Entonces, yo sí, a reserva de lo que Aldo quiera comentar, creo que esas historias de que ahora andan muchos vendiendo que la nueva solución al outsourcing y cosas de esas, en mi opinión, la única solución es ponerte en orden, porque tiene que quedar algo muy claro. Esta no se trata de una reforma de borrón y cuenta nueva. Cuando uno se pone a leer la reforma junto con todos los transitorios, jamás se habla de amnistía, perdón o condonación. Es decir, la autoridad puede aún revisar para atrás, ¿no? Todas esas actividades que llevaste a cabo y con mayor razón, si viste que hubo migración del registro patronal A al registro patronal B y resulta que en el registro patronal B tenías gentes que te ganaban 100 personas que te ganaban un salario mínimo y ahora resulta que en el registro patronal B esas mismas 100 personas ganan 1 o 2 salarios mínimos, otro 3, otro 4, otro 5 e integran de diversa forma el salario base de cotización, pues obviamente que la revisión es evidente que en algún momento va a venir, ¿no? No es de que ya me porto bien y ya perdónenme lo pasado. No, jamás se habla ni de amnistías, ni de perdones, ni de nada por el estilo. Excelente, muchísimas gracias, Rafa. Entonces, lo primero es no le juegues al vivo y lo segundo, en la medida que aquí solo vamos a exponer someramente y por encima, hay que procurar cumplir lo que comúnmente llamamos compliance, la ejecución de todo lo que tiene que ver esta reforma. Sí quiero tocar este punto, Aldo. El artículo 13 habla de que de pronto, o parece dejar abierta la puerta a el outsourcing legal, que ya nos habló Rafael, pero luego a lo que comúnmente conocemos como insourcing, que es, tienes a la empresa principal, pero luego tienes subsidiarias de las que la empresa principal suele ser accionista o los directores son los mismos o comparten accionistas, partes relacionadas en materia fiscal. Y parece decirnos que eso sí se puede. Un insourcing sí se puede, de tal modo que crees que sociedades paraguas, sociedades derivadas
o subordinadas a la principal, pero cada una de ellas con servicios especializados. ¿Lo estamos entendiendo bien? Y fíjate que ahí surge esta nueva figura, en la cual, bueno, anteriormente sí se daba la figura de la insourcing, donde tenía la empresa la operativa, tenían todos sus trabajadores en la empresa, en la de servicios, y con la finalidad, pues, de ahorrarse, optimizar el pago de la PTU, de alguna forma, ¿no? Sí cumplían con sus obligaciones, sin embargo, pues, es el tema que regulaba. Sin embargo, con esta reforma, pues, pareciera de que eso es lo que querían combatir. Finalmente, lo que pretendían era de que esos trabajadores de la empresa, pues, que ya pertenecieran a la empresa operativa para que tuvieran el derecho de la PTU. Sin embargo, dejan la puerta abierta con este nuevo esquema de que sí podrán también subcontratar estas empresas un servicio especializado y ahora le llaman por los servicios u obras complementarias o servicios compartidos. Entonces, quiere decir que ahora una empresa que tiene, por ejemplo, que tiene varias empresas dentro del grupo, ahora podrá dejar una empresa de servicios que podrá tener servicios administrativos y este personal administrativo podrá prestar servicios a las demás empresas del grupo. Porque creo que, digo, al final de cuentas creo que es algo acertado porque sí se venía la problemática de que, oye, si un trabajador administrativo en realidad pues prestaba el servicio a ese grupo de empresas y lo que pretendía esta reforma es reubícalo, transfiéralo a la empresa donde pertenece, pues al prestar servicio al demás grupo de empresas, pues donde lo ubico, ¿no? Por eso creo que dejaron abierta esta posibilidad, un servicio compartido, pero sí deja la limitante de que, oye, esta empresa que provee servicios administrativos, pues no tendrá que formar parte del objeto social de la empresa beneficiaria de los mismos. Entonces, de alguna forma este grupo, pues creo que pues, va a haber perjudicado por el tema de la PTU porque van a continuar en una empresa de servicios, digámoslo así, y podría haber afectaciones de alguna forma, ¿no? Pero sí se permite ese tipo de servicio especializado, siempre y cuando pues cumplamos con ese requisito de que no forme parte del objeto social la actividad. Entonces, outsourcing fraudulento, no, pero insourcing que cumpla con todos los requisitos, sí. Entonces, y esto obliga a que las empresas que antes tenían a todos los trabajadores dentro o subcontrataban con externos, ahora o los contraten directamente o creen subunidades de empresas especializadas en eso que antes subcontrataban. Así es. Y el tema, lo que se ha visto es que el personal operativo, si es el que transfieren a la empresa, pues sí, a la empresa operativa, y ahí es donde, pues ya al final de cuentas, eso es lo que pretendía la ley, ¿no? De que mígralos, que estén ubicados en la empresa donde realmente prestan el servicio. Sí se logró, pero pues básicamente están dejando a un lado este tipo de trabajadores que para aquellas empresas que, cuando continúan con este esquema, pues siguen, yo creo que, pues perjudicados en el tema de la PTU, ¿no? Gracias, Aldo. Mira, esta pregunta es la primera que ya nos mete propiamente en la materia de la sesión de hoy, que es, ¿qué obligaciones nuevas fueron creadas de entrada, digamos, desde cero y desde abajo? Y ya nos hablaron tanto tú como Rafa del registro. O sea, esta nueva base de datos, una más, dentro del gobierno, en la que deben registrarse los contratistas y me gustaría la obligación de registrarse y luego de estar renovando este registro cada 3 años. Aquí, más que simplemente nombrar que hay que registrarse, me gustaría tocar contigo lo que seguramente ha sido práctica de ustedes en Copperwolf, que es, número 1, ¿de quién es la obligación en la práctica? O sea, ¿quién es el que debe hacer ese registro? ¿El representante legal o le toca a los contadores? ¿Es una obligación fiscal que ya vas a meter dentro de tus contratos de prestación de servicios? ¿Y qué problemas te has encontrado para, de entrada, de buenas a primeras, concretar y poder realizar este registro? Fíjate que ha sido en realidad un viacrucis el poder obtener algunos registros de empresas que van a proveer servicios especializados y básicamente la obligación es de la empresa que va a proveer un servicio especializado. Entonces, sin estar obligado a realizarlo. Esto ya lo puedes hacer a través del portal de la página de la Secretaría del Trabajo que tiene habilitado pues, para que tengas la posibilidad de llevar ese trámite en línea, ¿sí? Básicamente
En ese trámite en línea, pues sí te pide, creo que hay un aspecto muy importante que hay que considerar, que para efectos de que puedas tener el registro, pues hay que estar al corriente de tus obligaciones fiscales. Y habla de obligaciones fiscales tanto de Seguro Social, Infonavit y ante el SAT, ¿sí? Ahí es donde principalmente algunas de las empresas tuvieron problemas de que no podían avanzar con el registro debido a que pues, básicamente pues había algunas empresas que su opinión era negativa ante el Seguro Social. Entonces lo que tenían que hacer era pues, revisar esos créditos fiscales para efectos de poder hacer la aclaración que corresponda o bien pagarlos en su caso, ¿no? Si eran procedentes. Entonces, lo interesante de todo esto es de que el portal pues tenía pues, conexión pues, directamente con las diversas autoridades y ahí mismo te señalaba si tenías lo que de cumplimiento, estabas al corriente, te ponían una palomita y en caso de no estar así, tener una opinión negativa, pues ya no te dejaba avanzar. El problema fue con Infonavit, porque Infonavit al parecer como que no actualizaba la información de manera oportuna y siempre te aparecía opinión negativa en el portal cuando estabas realizando el registro ante la Secretaría del Trabajo, pero tú ibas al portal del Infonavit, solicitabas la opinión y te resultaba positiva, simplemente no estaba actualizado el portal de la Secretaría de Trabajo y eso ocasionó muchos problemas. Al final de cuentas, el Infonavit permitió avanzar, perdón, la Secretaría de Trabajo permitió avanzar, aún y cuando tenías una opinión negativa en el Infonavit, ya te permitía avanzar con el trámite para la solicitud del registro, ¿no? Antes no se podía, pero ya, actualmente ya se está haciendo, entendieron que el canal de comunicación no era el adecuado y pues bueno, ya ahí podías realizarlo. Lo que te puedo decir es de que sí, una vez que realizabas todo el trámite, que tenías que llenar o adjuntar incluso el acta constitutiva, te pedía también la actividad ante el Seguro Social, que estuvieras bien clasificado en la fracción y clase correcta de toda tu actividad, quiénes son las empresas que se beneficiaron del servicio y te hacía un cuestionario también pues muy intenso, ¿no? Respecto a tus temas laborales, el tipo de contratos que tenías celebrados o tienes celebrados ahí con los trabajadores y aparte pues también quiénes son esos beneficiarios de servicios que tienes actualmente celebrado un contrato, ¿no? Ya una vez llenando todo eso, pues sí era ágil la contestación de la Secretaría del Trabajo. En promedio tardaban de 5 a 10 días hábiles en contestarte y sí era muy ágil, ¿no? El problema es de que sí batallamos porque realmente cuando te rechazaban un registro, pues no te señalaban pues de manera específica el por qué. A veces de que, oye, simplemente no es legible la información que adjuntas, ¿no? Pues revisabas la información y pues sí, oye, pues no me faltó nada, ¿no? Todo está correcto. Pues resulta que una ocasión sí hubo un rechazo porque el acta constitutiva se había escaneado de manera incorrecta y estaba al revés, ¿no? Estaba mal escaneado. Pero la autoridad nos dijo, no, ¿sabes qué? Pues escaneala bien porque así yo no la puedo leer. Ay, Dios mío. Y sentido común, ¿no? Sentido Sí, común claro. en el personal. Oye, pues enderezale ahí, por favor, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones. Y bueno, ya a final de cuentas, sí se obtuvieron y a pesar de que contabas con la positiva FIC después de los 20 días, en caso de que no te respondiera la autoridad, pues sí estuvieron contestando de manera oportuna. Excelente. Ahora, Rafa, el registro por parte del contratista es el paso 1, antes siquiera de pensar en ya estar cumpliendo con los requisitos de esta reforma a partir del 1 de septiembre. El paso 2 tiene que ver con las formalidades que tienen que revestir este contrato o contratos entre contratante y contratista o subcontratista. Entonces, por favor, háblanos de eso. O sea, antes daba igual, nos podíamos atener al derecho civil, contratos de prestación de servicios, o al derecho mercantil, si se trataba de prestación de servicios entre empresas, al Código de Comercio, pero ahora resulta que se crea un nuevo tipo de contrato típico que parte de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué características tiene que revestir y que no pueden faltar en ese tipo de contratos, los que ya podemos llamar contratos de outsourcing? Mira, concretamente este tema del registro, como dice Aldo, una cosa es ya tenerlo, ¿no? Pero ahora mantenerlo.
porque basta y sobra con que no generes a tiempo tus avisos cuatrimestrales ante el IMSS o el Infonavit o no los hagas bien y ese registro puede verse obviamente afectado, cancelado, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, hoy prácticamente de, vamos a llamarlo, abril para acá, todo lo que son contratos de prestación de servicios, alguna cuestión relacionada con suministros o actividades, por ejemplo, ahí tocaban ahorita una pregunta de construcción, sí, pues requiere una cláusula muy sólida en materia de laboral y de seguridad social, donde pues prácticamente las contraprestaciones están condicionadas al cumplimiento irrestricto de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte del prestador de servicio o contratista, como lo queramos llamar. Eh, Inclusive, ¿no? Hay cláusulas que dicen, y no obstante lo anterior, en cualquier momento, tu contratista vas a tenerme que apoyar a mi contratante o cliente para eventuales, por ejemplo, compulsas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo como cliente o contratante no estoy exento a que al rato, como tercero, me venga a requerir el SAT o el Infonavit o el Seguro Social de validar que los actos que contraté contigo se hayan llevado a cabo. Es decir, nos exigen llevar expedientes muy claros, tanto en lo físico como en lo digital, por así decirlo, donde pues, la materialidad sea evidente, ¿no? Ya, por ejemplo, en materia de construcción, en mi opinión, ya no basta con la disque orden de compra, ni la facturita, ni nada. Ya prácticamente tenemos que amarrar muy bien los contratos, tenerlos muy bien hechos, validar los avances, cumplimientos y demás. Lo mismo en la cuestión de la prestación del servicio. Tú me tienes que dar evidencia de que el servicio me lo prestaste, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de seguridad privada, pues por lo menos los datos de los roles, de los días, horarios que estuvieron desempeñando sus funciones, las o los vigilantes dentro de las instalaciones de la empresa. Mismo caso, por ejemplo, en materia de servicios de limpieza. En fin, la carga administrativa que le impusieron al contratante es brutal, es bestial, ¿no? Porque las áreas de recursos humanos de entrada, como dice Aldo, pues, tuvieron que ver a qué proveedores sí les pedían REPSE y a cuáles no. Se tuvo que modificar los contratos de prestación de servicios. Eh, Hubo mucho freno de pagos a proveedores hasta en tanto no obtuvieran sus REPSES, ¿no? Y ahora, pues el tema no es tenerlo, es también mantenerlo, ¿no? Realmente esta actividad del constante visoría y de la constante cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, pues es un cambio en la cultura empresarial que poco a poco tenemos que ir dominando. Voy a tomar esta pregunta de Carmen Navarro porque pasó, entre otros, con nosotros mismos, con Logic. No somos, para efectos de la ley o de la reforma, no entramos dentro de la necesidad. Aún así, para tranquilidad de los proveedores, buscamos obtener este registro y el sistema nos lo impidió por esta pregunta que Carmen precisamente expone y que Paola también te va a responder a ti. ¿Qué ocurre con consultorías, concretamente con determinados servicios especializados que prestan empresas, sociedades de todo tipo, que no tienen empleados, que lo que tienen son prestadores de servicios? Ocurre típicamente con nuestros clientes médicos, con nosotros como abogados, puede ocurrir también con sociedades que tengan que ver con publicidad, marketing y demás. Profesionistas, añade Paola Santos, que asesoren empresas pero que no tienen empleados. Desde el momento en que no tenemos ni registro patronal porque no tenemos empleados, el REPSE ya no nos permitió obtener ese registro. Por favor, Rafa, tu interpretación a ese respecto. Sí somos servicios especializados, pero no podemos obtener el registro. No, ¿Qué deberíamos hacer? Porque acuérdate que hay ahí criterios claramente definidos por parte de la Secretaría del Trabajo de qué sí y qué no puede considerarse servicio especializado para efectos de REPSE.
Aquí hay un tema bien interesante, porque, por ejemplo, con todos los amigos contadores decía, bueno, los despachos contables requieren REPSE, por ejemplo, y creo que Aldo nos puede aclarar esto, cuando son estos auditores que ahí se están buen rato dentro de las instalaciones de la empresa dándole duro a la auditoría y revisión de documentos y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes esos famosos implants que le llaman, yo en mi opinión considero que sí deberías de tenerlo, porque ante una eventual revisión al rato, no olvides, ¿no? O sea, la cuestión ahí puede ser complicada. Pero fue muy clara en ese aspecto, bueno, no tan clara, la verdad, porque ahí había que estar cazando a ver qué conferencias daba el subsecretario del Trabajo en línea para ver qué nuevo criterio, qué nueva vertiente nos manejaban para el tema del famoso REPSE, de qué empresas que sí pueden o no pueden. Pero vamos, prácticamente mucho de lo que son consultorías y demás, pues en una esencia no requerirían, ¿no? Sin embargo, nosotros mismos estamos en procesos y trámites amparados y con suspensión, en tanto eso ocurre precisamente no por nosotros, sino para no afectar a nuestros clientes, y me sumaría a esa recomendación que haces. Aun cuando no estés obligado o la interpretación te permita pensar que no estás obligado a obtener el registro, la realidad es que, como ya nos dijiste, Aldo, es muy sencillo obtenerlo siempre y cuando cumples con los requisitos para poder tenerlo y le das tranquilidad a tus clientes. Rafa, consecuencia de no cumplir, y apenas estamos en la Ley Federal del Trabajo, consecuencia de no cumplir con cualquiera de los aspectos que hasta ahorita solamente hemos repasado en la Ley Federal del Trabajo, es la solidaridad patronal. Los artículos anteriores decían, no serán considerados intermediarios, sino patrones, aquellos que no acrediten tener recursos propios suficientes. Ese era el único requisito. Pero hoy ya, con todo esto que ya hemos hablado, contrato, informes y demás, aun cuando no tiene nada que ver directamente con lo laboral, sino con un compliance administrativo entre empresas, puede ser considerado ya no una empresa autónoma y el contratante no alguien que recibe servicios, sino patrón, solidaridad patronal para efectos de las obligaciones de los trabajadores. Esto lo vives tú en el día a día, lo hemos vivido durante años, que el trabajador del outsourcing demanda también a todos los que se beneficiaron con su servicio, y si estábamos hablando, por ejemplo, de servicios de limpieza, pues teníamos demandados por parte de un trabajador de limpieza a Coca-Cola, a Telcel y a todas las empresas en las que alguna vez pisó y pudo acreditar que trabajó ahí. ¿Esto cambia de algún modo? ¿Se vuelve más fácil, más difícil? ¿Qué pueden esperar los patrones en este sentido? Pues es complicado porque pues ya hay una solidaridad por ministerio de ley, claro, como todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, pero por ejemplo la Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco ya empezó en algunos domicilios patronales a determinar responsabilidades solidarias, por ejemplo, ¿no? Derivado de inspecciones que llevaron a cabo. Claro, son impugnables, en fin, hay N cantidad de elementos. Pero sí, ya ahora resulta que eres responsable solidario. Y en la pregunta que nos planteaste, estimado Roberto, está la respuesta. ¿A qué voy? Quitémonos de la cabeza el tema de la dichosa subordinación. Hoy el concepto es, tal empresa fue beneficiaria de mi trabajo y ese beneficiario de mi trabajo no previó ni obligó a que mi patrón directo, por así llamarlo, cumpliera con sus obligaciones patronales, entonces sí es responsable solidario. Excelente. Pues me gustaría resumir lo que llevamos hasta ahora. Como dijimos, la Ley Federal del Trabajo fue la primera de 6. Rafa, me salté esta y si quiero tocarla. Es imprescindible, esencial por quienes no lo han hecho. No obstante, ya estamos a 4 meses de implementar la reforma. Rafa, lo que tiene que ver con los requisitos que debe cumplir una empresa que va a proporcionar servicios de outsourcing, subcontratación especializada, contar con el registro, estar al corriente de obligaciones fiscales y de seguridad social y renovar su registro cada 3 años. Pero esto es muy práctico. La ley no lo dice. De hecho, quien nos lo estuvo diciendo fue la secretaria del Trabajo y comunicados de la Secretaría del Trabajo.
¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que sí estaba bajo el esquema anterior, irregular, y que hoy ya además está completamente prohibido? ¿Nos puedes hablar, por favor, Rafa, de esta sustitución patronal? ¿Qué implica en la práctica? Pues sí, hay que dar los avisos correspondientes ahí en el seguro, porque antes acuérdate que pues teníamos ahí lo que, lo que se establecía para lo que era dar el aviso de sustitución al seguro, que si que cuando eran mismos socios o había cambio de activos y cuestiones de esas. Y en el foro, en la Academia Mexicana del Derecho a la Seguridad Social concretamente, pues advertimos esta nueva tercera causal de aviso de sustitución, que pues es la de emanada del transitorio de la reforma, ¿no? Es decir, esa migración de trabajadores, pues claramente es lo que nos ha dicho el seguro. ¿Sabes qué? Si hubo migración y no dieron aviso de sustitución, vamos a ir a revisarlo. Claro. Claro. Lo que nos lleva, Aldo, a las reformas dentro de la ley del Seguro Social. O sea, hasta aquí es lo que la Ley Federal del Trabajo previó y ahí termina de ser una reforma laboral y entramos propiamente a las reformas a la Ley del Seguro Social y también tocaremos las de Infonavit. Y nos dice en primer lugar la reforma que para los efectos de Seguro Social, de IMSS, también existirá una responsabilidad solidaria. Ya no estamos hablando de las obligaciones entre trabajador y empresa, contratante y contratista, sino ya entre el IMSS y el patrón originario, el del outsourcing, y el beneficiario por el cumplimiento de estos requisitos. Aldo, por favor, ¿qué requisitos son y cómo los están ya en el compliance, cómo los están ejecutando? Sí, fíjate que efectivamente ahora ya, si tú pretendes o requieres contratar un servicio especializado, pues ahora el riesgo es de que pues, será responsable solidario. ¿Esto qué implica? Pues bueno, implica muchas cosas, ¿no? Ahora ya establecer nuevos controles que te permitan a ti como beneficiario de servicios validar que efectivamente el contratista, pues bueno, cumpla con todas sus obligaciones, ¿no? En este caso, creo que sí valdrá la pena pues que las empresas pues comiencen a tener controles adecuados precisamente para verificar el cumplimiento. Es muy común ver a las empresas de que, oye, pues ingresa un trabajador y tú le pides el alta ante el Seguro Social, ¿no? Pero están de acuerdo que el alta ante el Seguro Social, hay ocasiones en las que las empresas, no digo que sean todas, pero hay algunas que lo daban de baja, ¿no? Nada más para efectos de darte a ti como empresa, oye, pues cumplí con el requisito, pues entrégame el alta, pues ahí te va, ¿no? Pero sí va a ser un tema complejo el estar verificando. Ahora vamos a ser fiscalizadores de la autoridad, estar validando que todos cumplan con esas obligaciones. Y yo creo que lo importante va a ser que revisemos también, por ejemplo, la empresa de seguridad, pues revisemos que efectivamente esté clasificada en el seguro de riesgo de trabajo, porque ahora resulta que puede estar mal clasificada, que esté en una fracción que no le corresponde en el seguro de riesgo de trabajo, y esto implica que el Seguro Social pueda fincar algún crédito y en consecuencia, si esta empresa pues no es solvente o no la aclara esta situación, pues tú serás responsable solidario y pueden ser importes relevantes, ¿no? Ahora, ¿cómo va a darse cuenta el Seguro Social de que pues tú contrataste o a quién le estás prestando servicios especializados? ¿Quiénes son tus, digamos, tus clientes, ¿no? Esta obligación es para las empresas que proveen servicios especializados. Estos van a tener que proporcionar información de manera cuatrimestral. Ahí podemos observar los meses en los que estás obligado a presentar dicha información. Y esto ya lo puedes hacer de la plataforma del Seguro Social. Comentabas, Rafael, que esto se llama, es el XOE, que nombres raros se les ocurren ni al Seguro Social, pero es Sistema Informático de Contratos, de Servicios u Obras Especializadas, ¿no? Esta plataforma pues te sirve para presentar la información en línea. La verdad es de que pues la plataforma está muy bien hecha, me agrada porque es muy sencillo de realizarlo, de cumplir. Incluso te pedía, o ya acaba de vencer el pasado 17 de septiembre, que informara respecto al primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Esto era a partir del 24 de abril al 30 de abril, ese era el primer cuatrimestre, y el segundo pues era del mes de mayo al mes de agosto, ¿sí? Eran los dos cuatrimestres que te pedían.
Y ahí la información que deberías de plasmar era básicamente pues información pues, del contrato, a quién le estás, quién se está beneficiando de tu servicio, incluso te pide el periodo, la vigencia, te pide información de los trabajadores que van a ejecutar el servicio en las instalaciones del cliente o del beneficiario del servicio, y de ahí pues el instituto va a poder verificar o corroborar en caso de una responsabilidad solidaria, pues a quién de los trabajadores te la puede fincar, ¿no? Porque resulta que esta empresa de servicios especializados puede tener 100 empleados, pero resulta que tú como empresa que lo estás contratando a lo mejor nomás requieres cuatro empleados, ¿no? Entonces va a ser importante que este prestador de servicios señale de manera adecuada quiénes son esas personas que están prestando el servicio directamente a ti como beneficiario, que no te vaya a indicar trabajadores de más que en un momento dado te pudieran fincar una responsabilidad solidaria por trabajadores que no corresponden. Pero esto es la parte del cumplimiento que hay que llevar a cabo respecto a la ley de seguro social, ¿sí? Además, aunque solamente hemos mencionado como principal o primera consecuencia lo que tiene que ver con la solidaridad entre contratante y contratista, no nos detenemos pero en la presentación todos pueden ver lo que tiene que ver con las eventuales infracciones por cada uno de los incumplimientos que prevé cada una de las leyes. La Ley Federal del Trabajo tiene todo un reglamento para imponer infracciones, pero además tendríamos al Seguro Social como otra autoridad que también puede imponer sanciones, y pasamos a la tercera de estas autoridades, Rafa, el Infonavit, que adicionales a las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo y a las de la Ley del Seguro Social en tema y materia de información, ahora para efectos del Infonavit, y lo primero es justo esto que tenemos resaltado en pantalla, tenemos que cumplir no nada más a partir del 1 de septiembre, sino que dice ahí, existe esta solidaridad de incluso las obligaciones nacidas antes de la reforma, antes de la sustitución y hasta por el término de 3 meses, que nada tiene que ver con el término de 6 meses que preveía la Ley Federal del Trabajo, y nos suma obligaciones. O sea, no son las mismas en las 3 leyes que llevamos, son las de la Ley Federal del Trabajo, que parecen pequeñas y mínimas, un registro, un contrato con ciertas formalidades. Ley del Seguro Social, estarle informando al Seguro Social, y ahora adicionalmente estas que tienen que ver con el Infonavit, Rafa, que no nada más son las del Seguro Social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para efectos del Infonavit? Pues sí, es el famoso SISUB, que digamos es la plataforma hermanita del ICSOE. Y pues como dice Aldo, se están sirviendo con la cuchara grande que pues ahora resulta que derivado de que pues mucha gente realmente las obligaciones de materia Infonavit medio las pasaban por alto, pues sí, ahora se volvió una entidad altamente fortalecida derivada de la cuestión esta del REPSE, y sí, nos imponen una obligación cada autoridad, ¿no? Como atinadamente lo señalas. Y sí, lo preocupante es que, a final de cuentas, puede haber una misma conducta constitutiva de infracción que puede ser sancionada por la Secretaría del Trabajo, por el IMSS, por el Infonavit y por el Servicio de Administración Tributaria. O sea, aquí por eso tenemos que estar cuidándonos y actuando con vigilancia constante a 4 flancos. Ya el tema del seguro social y todos estos temas prácticamente tienen que ir de la mano, los abogados con los contadores con los abogados, en el correo, en los contratos, las áreas de recursos humanos, creo yo ya, por ejemplo, no pueden operar independientes, tienen que validar mucho con sus áreas contables y financieras en el tema de, por ejemplo, los pagos de las facturas y demás. Nos pusieron demasiado trabajo por hacer a los patrones y a los empresarios con esta reforma, ¿no? Hay varias preguntas que me gustaría tomar para no avanzar sin dejarlas resueltas.
En primer lugar, Yasmín, preguntas por los practicantes o pasantes universitarios, si estos se consideran servicios especializados o en calidad de outsourcing. La respuesta es que no. Pasantes universitarios que hacen prácticas tienen un régimen particular. Tiene que existir un contrato entre la institución y la empresa. Las claves para los laboralistas, siempre hemos dicho a las empresas, acéptalos, pero no les pagues. No les puedes pagar, porque entonces ya puede haber subordinación a cambio de una remuneración, y hay antecedentes de practicantes que han ganado juicios laborales precisamente por esa circunstancia. Recordemos que eso es un régimen transitorio, no remunerado y con la finalidad de docencia, y tiene que existir ese contrato. Pero ahí no hay propiamente un contratista que presta servicios, es un practicante puesto a disposición por instituciones educativas. Este es mucho más interesante. El usuario de Zoom, licenciado, bienvenido, les plantea que él administra plazas comerciales, tiene empleadas que apoyan como auxiliares administrativas en cada punto administrado, y ellas tienen rotación entre los contratantes. En este caso, tampoco le permitió la Secretaría realizar el registro. ¿A qué podría deberse este tipo de impedimentos? La Secretaría del Trabajo, ya nos dijiste, Aldo, no está respondiendo por qué no pudiste hacerlo. Más bien la pregunta aquí sería, o mi pregunta para ustedes es, ¿existe algún recurso, alguna revisión, revocación o alzada a la que se pueda acudir para resolver esto? Bueno, en este caso, en el supuesto que hayan presentado o solicitado su registro, regularmente llega un correo electrónico indicando cuáles las circunstancias por las cuales fue rechazado ese registro. Y yo creo que habría que revisar cuál fue el motivo de ese rechazo, porque pareciera de que si tiene trabajadores esta empresa, pues debería de aceptar ese registro, tal vez, o no tenía, pues tal vez, opinión positiva que no le permitiera avanzar con el registro, pero yo creo que podrá aplicar como servicios, un servicio especializado sin ningún problema. Habría que ver también el acta constitutiva, si a lo mejor realizaban o tenían la actividad en un objeto social, alguna circunstancia que hubiera pues, complicado la solicitud, ¿no? Gracias, Aldo. Y fíjate, Rafa, tu tocayo, Rafael Alcántar, plantea la pregunta de las preguntas. Oye, ¿qué pasa cuando hay empresas con alta rotación de personal? Independientemente del servicio a que se dedique, puede ser limpieza, puede ser construcción, puede ser... habrá que estar continuamente modificando los contratos y tendrá que estar informando permanentemente de todos estos movimientos. En este caso llevamos IMSS e Infonavit, o sea, ese es el objetivo, estar informando quién entra y quién sale. Cada que haya un nuevo centro al que se le prestan servicios, también se tiene que estar informando de todo esto. En esencia, sí, pues imagínate, ¿no? O sea, todo lo que es limpiezas, obviamente vigilancias que tienen una rotación altísima, los negocios de franquicias igual, imagínate, que constantemente repartidores y gentes que están detrás de mostradores y demás entran y salen. Sí, definitivamente, en esencia sí tendría que ser ahí, pues obviamente las áreas contables de estas empresas va a ser una cuestión titánica lo que van a tener que estar ahí trabajando con documentos y coordinarse con las áreas de recursos humanos. Excelente. Y voy a tomar esta última porque está muy, muy interesante. Antes de continuar, quiero decir, de Eric González, me parece que podría responder también aquí Rafa. En el caso de las entidades financieras, y no son las únicas, los ordenamientos legales que las rigen le obliga a prestar el servicio, mejor, a tener dentro de su estructura una atención al cliente para efectos de responder dudas, obtener y recabar todo lo que tiene que ver con las quejas administrativas por la prestación del servicio, las famosísimas unidades internas que tienen todas las entidades financieras. Estos call centers de información o los pueden tener internamente o los pueden subcontratar.
cuando es por ministerio de ley que tienen que prestar este servicio, ahí se rompe de algún modo esta obligación de especialidad, es decir, pueden tenerlos subcontratados previéndolos en sus objetos sociales porque la ley así lo estipula, o forzosamente tendrán que contar ya con estos servicios dentro de su estructura y no podrán subcontratarlos. No, no porque la ley que rige a las entidades financieras los obligue, los exime frente a una cuestión laboral. Excelente. Entonces, hay que cumplir también. Por ejemplo, un caso bien interesante, y creo que Aldo también le ha pasado, es por ejemplo con estas empresas dedicadas a la cuestión de mercadotecnia y todo, que tienen a este subcontratado, por así decirlo, Sí. que es el que hace las demostraciones de productos adentro de un supermercado, o las que hacen labores de decaneo en plazas comerciales, restaurantes, partidos de fútbol y demás. Pues está uniformado de la marca que tú quieras, ¿no? Pero la bronca es que ahí está este intermediario que podríamos calificar, que es la empresa esta de mercadotecnia, de publicidad, y de repente pues nada más los contratan a estos edecanes, no sé, para un partido de fútbol o para un día o para algunas horas inclusive, ¿no? En un fin de semana. Es un verdadero caos eso, y controlarlo es complicadísimo. Y lo sumo a la pregunta de Irene, es el mismo tema respecto de ustedes como desarrolladora, en este caso el papel o la cachucha de contratante. Tienes vendedores, dices, en realidad nos dices que contratas vendedores que no están directamente contratados por ti. Deberían darte Repsela o las empresas que te están prestando ese servicio de ventas. En efecto, así es. No solo tienen que tenerlo, tienen que cumplir ellos y ustedes con todo esto que estamos hablando y que sigo adelante porque ya llevamos Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit y pasamos a las que de pronto nos causan mayor temor, las reformas a los códigos y leyes que tienen que ver con impuestos. Y me gustaría empezar por aquí. Ya hablamos de la exposición de motivos, del por qué el SAT propuso la reforma tal cual se está implementando, busca inhibir la configuración de empresas que facturan operaciones simuladas, se busca proteger a los trabajadores, pero esencialmente la primera consecuencia de no cumplir con todos estos requisitos, y ojo, creo que es la primera pregunta aquí también para Rafa y para Aldo, de no cumplir con qué, con lo que dice la ley del IVA, la ley de ISR, el Código Fiscal de la Federación, o todo en conjunto. Aldo, va primero para ti. O sea, ¿cómo prevé el Código Fiscal que se permita o no la deducibilidad? ¿Tengo que cumplir solamente con las leyes fiscales o tengo que cumplir con el esquema completo para efectos de poder hacer deducible una factura por servicios de subcontratación? Y tienes que cumplir con todos, empezando con la Ley Federal del Trabajo. Obviamente que si tú optas por contratar un servicio especializado, esta empresa pues deberá de contar con su registro ante la Secretaría del Trabajo, ¿no? Eso es lo principal. Y adicional a eso, pues verificar también, no solamente es que tenga su registro, en el registro la empresa pudo haber dado de alta la actividad principal que va a poder desempeñar o que va a poder realizar, pero algo muy importante, hay que verificar que efectivamente esa actividad especializada pues no coincida con tu objeto social de la compañía, ¿no? Es decir, si tú te dedicas a servicios de vigilancia, a proveer servicios de vigilancia, pues no podrás subcontratar una empresa, aun y cuando tenga el registro, pues no podrás subcontratar pues también por servicios de vigilancia, ¿no? Forma parte de tu objeto social. Eso no podrás realizarlo, no podrás llevarlo a cabo pues, para efectos de evitar alguna posible riesgo en cuanto a la deducibilidad. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, aquí lo interesante y lo que nos dice Aldo es que si yo tengo obligación de presentar declaraciones informativas de los trabajadores y del contratante o los contratantes, etcétera, cuatrimestralmente ante el Infonavit y se me olvida alguna, y a lo mejor el Infonavit jamás me inspeccionó, jamás me fiscalizó, pero si el SAT sí lo hace
y no presento esa constancia de declaración informativa ante una autoridad completamente distinta, lo que tiene que ver con esa declaración informativa y esas facturas, no lo sé, de los 4 meses anteriores, ya no tendrán los efectos fiscales benéficos para los contribuyentes. Es decir, el incumplimiento de cualquiera de las otras obligaciones, yo diría secundarias respecto de las del SAT, también causaría la pérdida de efectos respecto de estos comprobantes. Sí, mira, y creo que más adelante se puede apreciar ahí en la presentación, pero prácticamente las obligaciones que establece el Código Fiscal es de que pues, periódicamente tienes que estarle solicitando información a este proveedor de servicio especializado. Entre estos, pues es el CFDI de nóminas de sus trabajadores. Quiere decir que si esta empresa pues no emite esos CFDI de nóminas a sus trabajadores, pues en consecuencia, pues estás poniendo en riesgo esa deducción por ese pago que estás tú realizando ese proveedor de servicios, ¿no? Oye, también te indica de que pues, tendrás que solicitar los pagos que haya hecho por la retención del impuesto a la renta de esos trabajadores, por los pagos de seguro social, por los pagos de Infonavit. Todo eso hay que estarle solicitando de manera mensual al proveedor de servicios. Y pues bueno, esto va a ser una causa de que si no cumples con estos requisitos, puedes en riesgo la deducibilidad. Adicional, pues tampoco vas a poder cerciorarte de que efectivamente pues haya cumplido con dichas obligaciones ese proveedor de servicios. Y hay que recordar pues que también existe la responsabilidad solidaria, pues no solamente para efectos laborales, seguridad social, sino también para efectos fiscales. Entonces, pues como ven es un tema complicado y me regreso un poquito de que ahorita ante la duda que hay por ciertas empresas de que, oye, pues al final de cuentas yo me curo en salud y solicito a todos mis proveedores de servicios el REPSE, ¿sí? Mejor me quito de problemas y ya, ¿no? A todos. Hemos tenido casos en los que ha habido empresas que tienen 300 proveedores de servicios especializados. Y la primera pregunta, oye, pues digo, está bien que lo solicites, ¿no? No pones en riesgo de la deducibilidad, no te pones en riesgo de alguna sanción por parte de las autoridades, pero estás consciente que estás asumiendo una responsabilidad solidaria de esos 300 proveedores de servicios. Sí, ahora tengo que establecer controles, primero, para pedirle toda esta cantidad de información, estar monitoreando que cumplan con sus obligaciones, y pues imagínate esa carga administrativa, pues se vuelve muy importante. Imagínate la posible contingencia, pues habría que evaluar ahora de esos proveedores que tú tienes, quién tiene la solvencia económica, quién al final de cuentas creo que va a ser un momento para evaluar incluso la continuidad con tus proveedores, eliminar, oye, el que ha sido malo, el que ha sido bueno, me voy a conservar incluso, Rafael, el tema de los contratos, ¿no? A lo mejor nos hemos encontrado de que, oye, el proveedor de servicios no quiere entregarte la información, los FDIs, porque dicen que es confidencial, que no, ¿cómo te van a entregar esa información? Entonces, viene una serie de temas complejos que ya cuando se establezca en el contrato, pues no queda de otra más que cumplir. Y hay que recordar que tú como beneficiario del servicio, pues tienes el sartén por el mango, decir, oye, pues si no quieres entregarme la información, pues no te contrato, ¿no? Punto. Así de fácil. Entonces, hay que darle cumplimiento a todo esto pues, para evitar cualquier contingencia. Excelente. Y miren, este es ahora sí que una norma compleja. El Código Fiscal dice, le resto los efectos fiscales para todo lo que tiene que ver con la exención o con la acreditación o con la deducción a tus comprobantes fiscales, aunque los tengas, si no cumples con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, la Ley de ISR y la Ley del IVA. Entonces diríamos, bueno, entonces nada más cumplo con aquello y ya brincamos propiamente a lo que nos piden específicamente la ley de ISR y la ley del IVA respecto de estas nuevas obligaciones. O sea, aquí están ya esto que estamos comentando. Rafa, los requisitos de las deducciones por servicios u obras especializadas, y es donde todos los contratantes se convierten ya no en soplones, en temas de informar o no informar si el contratista cumplió, sino inclusive hay que, y dice expresamente, en este caso la ley del ISR, obtener del contratista
todo lo que nos dijo Rafa, Aldo, perdón, comprobantes fiscales, recibos de pago del Infonavit, del IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. Rafa, ¿cómo le estás haciendo tú como asesor jurídico para garantizar que se está cumpliendo con esto? Fe de hechos, correos electrónicos, documentos que dicen entrega y recepción de, y describes los documentos electrónicos que te hacen llegar los contratistas. ¿Cómo cumplimos con esto para efectos de defendernos en un juicio? Obviamente el contrato es básico en establecer esta situación, establecer como causal de terminación del contrato o incumplimiento en caso de que el contratista omita o se niegue a proveer esta información. Obviamente en el mismo contrato estableceremos que en caso de que el contratista se niegue o omita tal situación, pues sí se daría obviamente el aviso al Servicio de Administración Tributaria de esta cuestión, ¿no? De que se lo requerí, no me lo entregó, agradeceremos, por favor, tome las medidas correspondientes. Más allá de lo que tomas ahorita de ley de ISR, a mí lo que más me llama la atención de esta reforma fue la laxitud con la que reformaron el 108, inciso I del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Cuando nos dicen que se comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución. Y por contribución sabemos que va tanto impuestos como pagos en materia de seguro social y se obtenga beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Y el inciso es claro, a quien utilice esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras referidos en el 15D, penúltimo párrafo del Código Fiscal, es decir, prácticamente nos manda a lo que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahí pues también se pone interesante la cosa porque pues todo eso que se vende de que cómo le damos la vuelta y demás, pues allá los patrones que le quieren entrar a esto, ¿no? Saben que pues esto es una ruleta muy grandota, ¿no? Donde muchas veces no te toca, pero como les digo yo, y cuando les toque, Correcto. ¿no? E Entonces, inclusive vamos más allá porque ordinariamente, voy a poner un ejemplo dentro del mismo esquema laboral. Cuando al patrón se le imponen obligaciones en materia de hacer o de verificar, basta con que declare, en este caso, le informe a la autoridad que ocurrió un hecho. Cuando se despide a un trabajador, existe el paraprocesal de despido, pero basta con iniciar el procedimiento para que la autoridad ejerza todos los actos tendentes a concretar una notificación o en este caso el cumplimiento de obligaciones. Pero aquí lo que nos acabas de decir constituye ya defraudación fiscal el hecho de que mi contratista no cumpla o cumpla mal, podría haberme acompañado su cumplimiento de pago de IVA o de ISR o de IMSS e Infonavit de los trabajadores. Pero si media error, ¿cómo diablos sabe el contratante que existe ese error y para efectos de no caer o de incurrir en el tipo? A mí me huele a que es una obligación totalmente onerosa y gravosa para el contratante el poder cerciorarse ya no solo de que cumpla, sino de que cumpla bien. ¿Tienen los no, particulares ese tipo de injerencia? claro, se lo vas a tener que establecer en el contrato de prestación de servicios, es decir, y te cae que no integres bien los salarios, ¿no? Por ejemplo, Exacto. o que tengas indebidamente clasificada tu empresa en el seguro de riesgo de trabajo, porque platicando con distintos subdelegados, inclusive delegados del propio Seguro Social, te dicen, ¿no? Que fue exponencial la cantidad de brincos, por así decirlo, que dieron trabajadores registrados ante el IMSS de clases 1 a clases 4, por ejemplo, o 5, primordialmente por la cuestión de las empresas dedicadas a la construcción, ¿no? Que pues, era muy común que agarraran estas factureras y no mineras, ¿no? Algunas. Y exponencial también como, pues sí, los salarios mínimos con los que cotizaban los trabajadores, pues ahora resulta que ya se gana más, ¿no? Y como señaló Ricardo, Aldo en su momento al inicio de esta charla, y fue parte de lo que más se revisó por parte de los grupos de trabajo que se establecieron
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Estas prácticas elusivas y agresivas en materia de nómina nada más generaron simple y sencillamente a 3 generaciones de trabajadores que no se van a poder jubilar dignamente. Si ya veníamos arrastrando todo un caos en materia de pensiones, pues con este pequeño detallito del outsourcing indebido, por así calificarlo, pues ya se generaron eso, 3 generaciones de trabajadoras y trabajadores que para que se jubilen va a estar muy complicado. Vamos a la ley del IVA. Nada nuevo aquí, es decir, lo mismo que prevé para efectos del ISR, hay que informar una serie de cuestiones y acreditarle, ojo, de nuevo, esto es lo que es inexorable, no a la autoridad, al contratante que sí pague las retenciones respecto del ISR de cada uno de los trabajadores. En el caso de la ley del IVA, pues nos dice lo mismo, ¿no? Para que sea acreditable el IVA, tratándose de subcontratación de servicios, tendrás que acreditarle al contratante que declaraste el IVA y que lo pagaste. El contratista al contratante. El contratante tendrá que Aldo, subcontratarte a ti y a los contadores para efectos de ver que el IVA haya sido correctamente pagado, calculado, así como el resto de las obligaciones de seguridad social. O sea, estamos hablando de un nuevo servicio de contabilidad que podríamos llamar que de debido cumplimiento del esquema de outsourcing. Fíjate que estamos ante una situación muy compleja, ¿no? ¿Cómo vamos a poder corroborar que efectivamente haya pagado el IVA de manera adecuada o bien las contribuciones de seguridad social lo haya hecho de manera adecuada? Sí nos van a dar la información, los CFDI de nóminas, el pago del IVA que realizaron, pero vamos a estar imposibilitados para poder hacer esa revisión. Lo bueno es de que aquí la autoridad parece que únicamente hay que recabar la información pues, para efectos de comprobar que haya efectuado el pago, ¿no? Pero ya resultaría algo muy complejo que, oye, pues esta persona o esta persona, este servicio especializado no realizó de manera adecuada sus pagos y que obviamente te van a querer fincar una responsabilidad solidaria y esto va a traer muchas consecuencias. Yo creo que para podernos de alguna forma proteger, por ejemplo, para efectos de seguro social, valdría la pena pues que se encuentre dictaminado para efectos de seguro social. Ahí de alguna forma vas a poder corroborar que efectivamente cumplió sus obligaciones. Si esta empresa también se está dictaminando para efectos fiscales, pues eso también puede ayudar. De alguna forma, tú como beneficiario del servicio, pues estarías tranquilo de que de alguna forma está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y de ahí repito, creo que va a ser importante hacer ese inventario de proveedores y definitivamente evaluar pues quién continúa prestando servicio a la compañía, ver quién es solvente, cuánto tiempo tiene en el mercado, cómo ha actuado, el hecho de que mantenga su registro, pues eso también va a hablar bien de la empresa, porque pues hay que estar cumpliendo con sus obligaciones de manera regular. Y algo que ya lo dijimos desde un inicio es de que pues la autoridad también, la Secretaría del Trabajo, bien lo dijo Rafael, de que pues oye, en cualquier momento va a llegar, te va a revisar y pues podrá quitarte, podrá cancelar ese registro, ¿no? Entonces, pues las empresas que ya lo obtuvieron van a estar en los reflectores y yo lo que esperaría es de que sí estén cumpliendo con sus obligaciones de manera adecuada, ¿no? Que al menos hagan el intento, ¿no? Porque realmente es parte de su negocio y el no tener ese registro, pues ya no podrás prestar un servicio especializado. Porque sí es algo importante. Incluso hemos tenido casos en los que resulta que una empresa que provee servicios especializados, pero resulta que nomás tiene 2 o 3 clientes, ¿no? Sobre todo de la industria minera. Y pues bueno, eso, imagínate que primero que no pueda obtener mi registro y segundo que ya lo obtenga y me lo quiten por no cumplir con las obligaciones, bueno, eso sí la empresa está muy preocupada por realizarlo y pues bueno, eso pues definitivamente pues va a ayudar a que el beneficiario del servicio pues quede también tranquilo, pero bueno, habrá empresas que no lo harán, no se complicará, pero ya será cada caso particular, ¿no? De acuerdo.
Y esta es la última de las obligaciones, el tiempo, el momento en el que hay que cumplir, lo tenemos en pantalla. Si al IMSS y al Infonavit hay que reportarle cuatrimestralmente los movimientos y la información de los trabajadores al contratante, y esto es interesante porque está en la ley del IVA, ni siquiera está en el Código Fiscal o en la ley del Seguro Social o en la ley del Infonavit o en la ley federal del trabajo. La ley federal del trabajo no nos da el tiempo de cumplimiento o el plazo de cumplimiento, está en la ley del IVA. El contratista estará obligado a proporcionar toda esta documentación que acredita que ha cumplido con todas sus obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales, a más tardar el último día del mes siguiente. Es decir, esta es una obligación de tracto sucesivo de cumplimiento mensual que obliga al contratante como una obligación activa. En caso de que el contratante no recabe esta información, esta documentación, en el mes siguiente deberá presentar una declaración complementaria para disminuir lo que antes ya había acreditado o de algún modo deducido y pagar esos impuestos. Y, a ver, esta es pregunta para cualquiera de los dos, Rafa, Aldo. ¿No prevé que, de nuevo, cuando ya me lo acrediten, cuando ya tenga la documentación en mis manos, pueda volver a presentar otra complementaria para volver a deducir lo que desdeduje? Es decir, basta con un mes que no haya compliance para perder ese mes la acreditación, o por lo menos es una interpretación que la autoridad podría dar a este tipo de obligaciones. No sé cuál es tu opinión, Aldo. Sí, definitivamente, si no, siendo conservador, si no obtuviste la información, eso también tener que ir amarrado con el contrato para establecer los plazos, incluso creo que valdrá la pena hasta señalar penalizaciones por no contar con dicha información, porque la verdad es de que pues, vas a estar perdiendo ahí vas a poner en riesgo el acreditamiento del IVA, y pues bueno, si no obtenerlo en el mes que corresponde, pues sí te va a limitar a que puedas hacerlo acreditable, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente pues, del cumplimiento de todas esas obligaciones. O sea, a reserva de lo que comente Rafael también. Sí, Rafa, tu opinión en ese sentido, ¿cómo hacemos constar en un contrato ese tipo de penas? ¿Son cobrables? ¿Pedimos depósito? ¿Pedimos fianzas? Bueno, en algunas ocasiones sí, dependiendo también la cantidad de lo que es la contraprestación, la cantidad de personas que van a estar prestando el servicio especializado y más, sí hemos sugerido la cuestión de las dichosas fianzas. Ahora también viene la otra historia, ejecútala, ¿no? Claro. Y la otra, y así de a rajatabla, sí establecer la responsabilidad solidaria de parte no de la empresa, sino del accionista o representante legal de la empresa en caso de esta omisión. Entonces ya con eso, pues se la piensan más de 2 veces en alguna cuestión de estas, ¿no? Perfecto. Suena fuerte, suena agresivo, pero pues no hay de otra, digo, a final de cuentas, creo que aquí es donde le encuentras, digo yo, el espíritu laboral a la reforma, porque pues es claro que se incrementó el trabajo de abogados, contadores primordialmente, porque dentro de las empresas, pues van a tener que contratar 1 o 2 personas dedicadas solo a estar compilando la información de esto y andar correteando a los contratistas para que la manden. Tal cual. Y ojo, no se puede dejar al último día. El último día del mes inmediato siguiente es la fecha límite. Lo vas a hacer al día 2, ¿no? Casi como la factura para pagar. Prácticamente ya sabes que para que te pague a mes vencido, desde antes, 5 o 6 días antes de la fecha de pago, ya me debiste haber mandado todo. Pues esta última diapositiva pretende ser un resumen. Como bien comentaste por ahí, Angélica, la empresa que contrata servicios especializados se vuelve un auditor de facto, o por lo menos un compilador de información para efectos de ver que el contratista esté cumpliendo con sus obligaciones. Queda en el aire, Rafa, me gustaría preguntarte si ya en la implementación hay 1 o 2 recomendaciones, también tú, Aldo, porque ambos están involucrados por la parte jurídica y por la parte contable. ¿Cómo se documenta la acción de la entrega-recepción? ¿Basta que todo se haga en un correo?
hay que emitirle alguna especie de recibo de información, así como el recibo de pago es el complemento de pago para efectos fiscales. Aquí, ¿qué se genera? Un recibo de información de que se recibió la documentación y se recibió completa, una especie de waiver también. Oye, si te entregué ya por lo que vea el mes de noviembre de 2021, ya no puedes aplicarme penas a futuro porque te das por pagado. O sea, en la práctica, ¿cómo lo vamos a cumplir los contratantes y los contratistas? ¿Qué hace el contratista, Rafa, para poder decir sí cumplí frente al contratante? Y Aldo, ¿qué hace el contratante para decir sí, ya cumplí con la obligación fiscal y no voy a tener comprobantes fiscales sin poder deducir? Por favor, si quieres primero, Aldo. Fíjate que lo que nos ha tocado ver es de que definitivamente creo que se vuelve un tema complejo porque en las empresas siempre es, oye, pues es que esta es la parte fiscal, ¿a quién le corresponde? ¿A qué área, no? No, recursos humanos, oye, no, es fiscal, no, es que es finanzas, y ahí se pasan la bolita, ¿no? Creo que definitivamente por ser un tema que emana del código fiscal, normalmente siempre lo toma el área fiscal, ¿no? No les queda de otra, ahí al final de cuentas. Pero lo que hemos visto es de que han implementado sistemas en el cual permite tener la información de alguna manera y tener ese repositorio de toda la información de todos los proveedores de servicios en un momento dado de que, oye, le llegan incluso hasta recordatorios a las empresas de que, oye, me tienes que entregar esta información, ¿no? Tienes 5 días para presentarme la información. Ellos habilitan un portal en el cual les dan un usuario y un password y pueden cargar la información, ¿no? Cargan los FDI nóminas, cargan pues todos los pagos. El tema aquí es de que, pues sí, todo pinta muy bien, de que la información está en un espacio, en la red de la propia empresa, pero pues hay que también estar supervisando que efectivamente esa información pues es la real, ¿no? El CFDI sí corresponde a los trabajadores que están prestando o ejecutando los servicios en sus instalaciones, que el pago que subieron pues corresponda al mes que debió de haber sido, el pago del seguro social pues que venga completa la información, como se requiere. Creo que esto sí ha ayudado a las empresas llevar ese tipo de control, que al final de cuentas pues te permite monitorear pues toda esa información, cómo la vas recibiendo de todos de tus proveedores de servicios especializados. Esa es una forma, ¿no? Que me ha tocado ver y que se ha venido implementando con las empresas. Y ya una vez que recaban toda la información, porque ahí viene incluso una especie de checklist de lo que se tuvo que haber enviado y ya lo que se vaya cumpliendo se va palomeando y al tener todo, pues se liberan incluso hasta los pagos de las facturas que sí está convenido en el contrato, ¿no? Pero es una forma de llevarlo a cabo, ¿no? Es lo que hemos visto que ha funcionado muy bien y que ha minorado de alguna forma la carga administrativa, ¿no? Excelente. Y Rafa, para efectos de prueba en el juicio, en tu opinión, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué es lo que mejor podría funcionar frente a la autoridad? Pues a final de cuentas, sí puede, bueno, obviamente siempre el papel va a ser la prueba reina, pero las constancias de entrega y recepción de correos, ¿no? De, a ver, te envío esta información correspondiente al soporte por el mes del mes tal, del año tal, y obviamente, pues, si esta, junto con la factura, condicionaste el envío de la información, pues en consecuencia, si hubo pago de la contraprestación, se entiende porque sí se presentó en debido tiempo y forma. De todas maneras, basta y sobra con que a juicio de alguna de estas autoridades no se haya entregado bien o en desorden, y pues ahora sí que vendrá la revisión, vendrá la compulsa, en fin, inclusive aún con las mismas dictámenes, ¿no? Obviamente el dictamen, como dice Aldo, es muy padre, es muy importante, vale la pena buscarlo, eh, pero pues yo de prácticamente 3 años para acá, ¿cómo he visto revisiones a dictámenes por parte del seguro, no? Y ya sabemos que esa revisión no nada más implica revisa y presenta la información y acláranos, sino pues en un porcentaje, yo que diría un 85% acaban en visitas domiciliarias, que pues a la postre acabarían en un juicio contencioso administrativo federal, y pues no nada más es eso, sino también
pues que llega ahí el hermano chiquito del IMSS, ¿no? Que es el Infonavit, luego dar un poco de lata en esto. Correcto. Entonces, Y también quisiera ver que vean la transversalidad nuestros amigos de Logic, es decir, esto no nada más nació por mero capricho, idea de sindicatos, idea de las autoridades hacendarias o demás, sino también fue una exigencia fuerte derivado, si sacamos proporciones de tiempo y espacio, fue parte también de los compromisos que asumió el Estado mexicano cuando se firmó el TEMEC en su complicadísimo y dificilísimo de negociar capítulo laboral. Porque acuérdense que además de la Secretaría del Trabajo, además del IMSS, además del Infonavit, además del SAT, eventualmente en su momento arrancarán las revisiones por parte de este grupo interdisciplinario que estableció el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América. Y uno de los puntos a revisar va a ser el tema de salarios y va a ser el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y si analizamos esta reforma, pues toca al ámbito salarial y obviamente también toca el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eh, es una nueva cultura patronal, es una nueva forma de que tenemos que ver esto. Es muy claro lo que nos dijo Aldo también, o sea, es hasta a veces interesante ver cómo dentro de una misma fuente de trabajo el DRH literalmente le avienta la bola al de fiscal, el de fiscal no quiere aventarse esta responsabilidad. sí, Muchas empresas han generado este organismo intermedio, ¿no? Donde inclusive los abogados y los contadores externos entramos a participar, a decirle, a ver, vamos a hacerle así asado para, para que le sea más leve, porque pues las empresas grandes obviamente tienen forma de sacar esto, pero pues realmente pymes la han visto complicada. de acuerdo. Pues llegamos al final de esta sesión. No me queda más que agradecer con cierto malestar en el cuerpo, maestro Rafael Raya, maestro Aldo, el que se crearon una cantidad de obligaciones que después vamos a ver últimamente interpretadas y dirimidas en los juicios administrativos y en los colegiados. Yo dejo como una pluma que viene ya a terminar de inclinar la balanza el tema de, bueno, y correos y sistemas electrónicos, etcétera, etcétera, para eventual prueba en los juicios administrativos. ¿Y qué vamos a hacer con los temas de fechas ciertas a raíz de esta jurisprudencia que creo que sí, publicada y para efectos en este año, el año pasado, 2020-2021, en fin, se vienen tiempos interesantes respecto de esta aparentemente insignificante reforma laboral. Una última pregunta, Rafa. Contratistas, personas físicas, no nada más empresas, sino personas físicas, también están obligados a obtener este registro y todo este cumplimiento o únicamente personas morales. REP se juega para personas físicas y morales que pongan esa cuestión de a disposición trabajadores derivada de una prestación de servicio especializado. Excelente. Y otra Perfecto. reflexión nada más que quiero hacer es que para mí fue una reforma así de calado y tinte fiscalizador y demás, pero de todo el texto de la reforma, de todos los transitorios que hay, jamás vi cómo iban a indemnizar y a recuperarle las cotizaciones omitidas y perdidas a todos aquellos que fueron empleados de estos outsourcings ilegales. No se creó ni un fideicomiso, ni un fondo, ni un proyecto de decir, a ver, pues si participaste por tantos años en este tipo de empresas, de lo que se recaude, de lo que venga de las multas, vamos a equipararte o equilibrarte tus semanas cotizadas. Nada, eso sí les valió, que se supone que era lo más importante. O sea, en pocas palabras, dices, oye, a lo mejor esta migración masiva de trabajadores es el primer indicio que tendrá la autoridad para fiscalizar a todos estos nuevos patrones que ahora ya tienen trabajadores con distinto índice de riesgo, con distinto salario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque lo hagan y aunque efectivamente gane el Estado mexicano, cada uno de los trabajadores haga valer en su juicio porque el Estado mexicano no les va a ayudar de ningún modo. Imagínate, o sea, eso es lo más triste y frustrante de esto, ¿no? Sí, cuando ya ves publicaciones de distintos organismos internacionales y centros de estudios que te dicen, el tema de Afores ya quebró, no nada más en México, en Chile y demás países,
jamás vi, oye, a ver, derivado de esto, se creará, se llevará a cabo un proceso para que aquellos trabajadores y trabajadores que por tantos años estuvieron en estos esquemas soliciten que se les repare algo. No, nada de eso. Y creo que eso es lo más lamentable, que nació la reforma con ese fin, se supone, pero jamás se llevó a cabo se estableció ese punto, ¿no? Fíjate, Rafael, lo que decíamos también los abogados que nos dedicamos a esta materia, que el outsourcing irregular en México siempre ha sido legal mientras le pagues al Estado algo de impuestos. Y pareciera que esto seguirá siendo así, ¿no? Al final, los trabajadores que son la excusa en realidad no son los beneficiarios de la reforma, sino el fisco. Es opinión, por supuesto. Gracias, Rafa. Aldo, algo con lo que quisiera cerrar esta magna exposición, que repito, fue una pintada de lo que a partir del 1 de agosto hemos tenido que empezar a cumplir e implementar, pero por favor, ¿con qué cerrarías? Yo creo que el tema, sí, también comparto la misma, los comentarios ahí de Rafael, que sí pareciera que el fisco como que los hubiera perdonado, ¿no? Hacia atrás. Todo el mundo está concentrando hacia adelante. Se habla mucho de las revisiones que va a haber hacia adelante respecto al cumplimiento del registro, todas las obligaciones relativas a la ley del trabajo, pero pareciera que ya no van a hacer nada hacia atrás. Yo creo que sí, va a ser un año, el siguiente año va a ser un año muy fiscalizador. Yo creo que van a estar las autoridades muy activas y va a ser, creo que, un año complicado pues, para dar cumplimiento a todas estas obligaciones del compliance, de recabar la información, de tener contratos. Actualmente todavía hay empresas que están pensando todavía en regularizarse, hay otras que apenas en enero van a empezar a transferir a los empleados, tienen un riesgo de utilidad, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que se ha venido, pues ya las empresas se han venido regularizando, incluso con pláticas del Seguro Social mencionaban que actualmente, bueno, antes de esta reforma había 1 millón de registros patronales activos, dicen que ya incrementó de manera importante en un porcentaje de un 15-20%, es lo que mencionan, pero y ellos dicen, bueno, pues sí, tenemos mucha información, pero ahora pues tenemos que acomodarla, debemos de saber trabajar con esta información porque es demasiada y ahora nos va a tomar tiempo el poder realizar un análisis y pues yo espero que no empiecen pronto. Ellos decían que iban a empezar en febrero, en marzo, pero ya me dijiste, Rafael, que ya empezaron, definitivamente. Yo creo que se van sobre las empresas con mayor número de trabajadores, los que sean, que tengan mayor riesgo, que representen mayor importe en cuanto a fiscalización, sobre eso van a ir definitivamente, pero digo, creo que ahora sí debe haber una armonía ya entre el cumplimiento de obligaciones y que se pongan de acuerdo las empresas en diferentes áreas, desde compras, desde la parte legal, desde la parte de fiscal, de recursos humanos, ahora van a tener que actuar pues ya de manera homogénea, ¿no? Ya de todos de acuerdos para efectos de aminorar los posibles efectos, ¿no? Pero pues bueno, algo que era justo y necesario para proteger también los derechos de los trabajadores, pero pues también están poniendo las empresas en una situación compleja. Pues bueno, vamos viendo a ver cómo va actuando la autoridad, ¿no? A ver qué criterios se van pues conociendo en el transcurso de las revisiones y sobre esa parte yo creo que las empresas van a ir haciendo todavía modificaciones en esta parte, ¿no? Se van a ir todavía actualizando en ciertos temas, ¿no? Ajustando en algunas situaciones. Pero, pues, bueno, vamos viendo a ver cómo va dándose esta situación. No me queda más que agradecerles. De verdad coincido con el auditorio. Magnífica clase, magnífica sesión, no clase, magnífica sesión de actualización y alimento para el pensamiento y para ver cómo vamos a estructurar mejor en nuestras empresas, en nuestros propios negocios, la implementación de esta reforma que en apariencia no nos toca casi ninguno y que conforme vayamos avanzando veremos que toca casi toda la vida económica. Gracias de nuevo, maestro Aldo Ramírez Cotero y maestro Rafael Raya Lois, por esta tarde en esta sesión del Legal Opening 2022 en Logic. Muy agradecidos con ustedes por compartir con nosotros y el auditorio.
por haber estado aquí con nosotros. Gracias, hasta luego. Mario, muchas gracias a todos. Gracias a